Actualmente estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre a nivel mundial y también en nuestro país. Esta situación cambió nuestro modo de vivir, nuestro estilo de vida y se llama nueva normalidad. Esta situación ha ocasionado que muchas personas se vean afectadas en su salud mental y emocional. Pues el temor, la depresión y la ansiedad son palabras que han cobrado vida en los últimos meses, ya sea por la enfermedad en sí o por la inseguridad económica y social, entre muchos otros temas. Entre las medidas sanitarias recomendadas se han dispuesto el distanciamiento social y el aislamiento, que son medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. Pero esto puede hacer que las personas se sientan en profunda soledad, con lo cual aumenta el estrés, la ansiedad y la depresión. Siguiendo con nuestros ciclos de conferencias, en esta oportunidad, como ya se mencionó, nos acompaña la doctora Patricia Ledesma para hablarnos de la depresión, de tal manera a comprender cómo lidiar con estas emociones y cómo ayudar a nuestros conocidos que la están padeciendo. Sin más, entonces, le cedemos el espacio a la doctora Patricia Ledesma. Muchas gracias por la invitación, gracias a la cooperativa, gracias a los directores, a los comités que organizaron esta charla, que es muy importante para toda la población. Así como dijo recién el licenciado Ángel, estamos pasando un momento muy difícil y por eso es importante que conozcamos las dos enfermedades mentales más frecuentes a nivel mundial y en nuestro país, ¿verdad? Que son una de las principales causas de consulta. En el webinar anterior habíamos hablado de lo que es la ansiedad. La ansiedad, hablamos de los tres ejes principales en que se manifiesta, que es a nivel de los pensamientos, a nivel de nuestros órganos con síntomas físicos y también a nivel de nuestro comportamiento. Y también habíamos conocido los tipos de ansiedad y cómo originamos esa enfermedad mental. La diferencia también entre lo que era una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Y hoy nos toca hablar de lo que es la depresión, que es una enfermedad del estado de ánimo y quiero que nuestros objetivos para esta capacitación va a ser conocer la epidemiología, conocer los trastornos afectivos más frecuentes relacionados con la depresión, cuáles son los tratamientos psicoterapéuticos y cuáles son las indicaciones para tratamiento farmacológico de esta enfermedad. También vamos a hablar de lo que es la prevención del suicidio, porque el 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Y también unos tips para que puedan ayudar, si pueden identificar esto en algún familiar, algún amigo o en uno mismo, que uno pueda reconocer esta enfermedad. La epidemiología, el 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Y hay muchísimas enfermedades mentales, incluso que van en aumento. Se vio que más de 400 millones de personas sufren trastornos mentales y esto incluso es mucho más actualmente porque estos son datos de años anteriores. Y también se sabe que hay aproximadamente 800.000 suicidios por año. Normalmente los suicidios consumados hay que multiplicar por 10 para saber cuántos intentos de suicidio hay en un año, ¿verdad? Las personas que tienen estos trastornos del ánimo presentan mucha discapacidad y hacen que ellos no puedan ser funcionales en los distintos contextos en que viven. Por ejemplo, los que tienen trastorno de ánimo como la depresión tienen alteración familiar, en su relacionamiento familiar, escolar, también de trabajo. Por eso es importante que las autoridades siempre inviertan en la salud mental, porque eso es invertir también en la economía, hace que la persona pueda estar 100% en cada actividad y eso ayuda también a la economía, si es que vemos así un enfoque global
aparte del bienestar individual de la persona con un buen tratamiento. También es importante saber que todos los ciclos vitales pueden tener esta enfermedad. Las enfermedades mentales incluso hay desde niños, ¿verdad? Ahora vamos a enfocarnos en lo que es la depresión. Así como dice esta frase que está acá, la depresión será la primera causa de incapacidad en el mundo para el 2020. Esto se venía diciendo ya desde el principio del milenio. Esto es lo que le dije, 800.000 suicidios por año. Se dice que hay una muerte cada 40 segundos. Esto es para que vean las estadísticas, por ejemplo, porque a veces podemos pensar solamente que a personas adultas le da depresión. No, hay niños también que tienen, ven que incluso desde menores de 10 años ya pueden haber cuadros depresivos. Cada ciclo vital tiene una forma particular de manifestar los síntomas. En un niño, por ejemplo, lo que nos puede llamar la atención es alteraciones académicas. Por ejemplo, si tenía un buen promedio académico y luego disminuye, también, por ejemplo, se vuelve más irritable, más agresivo, cambia su comportamiento. En un adulto mayor, por ejemplo, muchas veces al adulto mayor cuesta mucho identificarle su estado de ánimo, porque la gente muchas veces le encasilla como si fuera que no, él se mueve menos o come menos porque ya está mayor, es más lento porque está mayor, y no puede identificar que puede ser un trastorno en el estado de ánimo, ¿verdad? Entonces es importante tener esos tics. Después vamos a ir identificando cada uno de los síntomas generales que tienen los pacientes con depresión. Y acá vemos como el 3% de la población infantil puede padecer depresión. Esto va en aumento de acuerdo a la edad y es importante considerar que la depresión es la primera causa de muerte prematura en personas jóvenes. Bueno, así como anteriormente habíamos relacionado el miedo con la ansiedad, ahora vamos a relacionar lo que es la tristeza, que es una emoción, con la depresión, ¿verdad? La tristeza, pero no es esa tristeza común que a veces uno puede tener si rinde mal un examen o de repente le va mal en el trabajo. Esta es una tristeza más profunda, una tristeza profunda que dura más tiempo, que incluso da una sensación de vacío, ¿verdad? Esa es la que se relaciona con la depresión. Entonces siempre es importante diferenciar entre una tristeza que puede pasarnos en algún momento por algo inesperado y una tristeza profunda, ¿verdad? Y acordarse que las emociones tienen intensidades que son muy intensas y a veces de corta duración, ¿verdad? Estas son las 6 emociones básicas, que son la tristeza, el desagrado, la furia, la alegría, el temor y la sorpresa, ¿verdad? Si ven este dibujito que se llama intensamente, van a poder identificar las emociones. Y ahí, en intensamente, esta es la tristeza representada por azul, ¿verdad? Con un color azul, porque representa las lágrimas que tenemos a veces cuando estamos tristes, ¿verdad? Y entonces a veces podemos decir, podemos estar solo tristes y decir estoy deprimido, estoy bajoneado, no puedo levantar la cabeza. Son frases que dicen las personas que están tristes y que a veces le cuesta adaptarse a ciertas dificultades que tenemos en la vida. Y como nosotros queremos alejarnos del dolor, de repente nos cuesta manejar cuando tenemos una sensación desagradable. Y como las emociones son muy intensas a veces, entonces es como queremos alejarnos del dolor, ¿verdad? En ese dibujito intensamente, por ejemplo, todos tenían miedo de la tristeza, ¿verdad? Nadie quería estar triste. Que tristeza aparezca cerca de la protagonista, que era una nena que estaba teniendo muchos cambios en su vida y entonces tenía muchas emociones. Y todos pensaban que solo alegría era la que iba a poder ayudarle a esa niña. Pero en cambio, al final del dibujito se ve que la que ayudó para que salga de sus problemas fue tristeza. Porque nosotros podemos canalizar estas emociones que aparentemente son negativas, podemos canalizar y canalizar digamos, a conseguir nuestros objetivos, ¿verdad?
porque como tienen mucha energía, entonces nosotros tenemos que canalizar esa energía que parece ser negativa, canalizamos para conseguir nuestros objetivos, ¿verdad? Bueno, y tenemos que diferenciar entonces la tristeza con la depresión, ¿verdad? La depresión ya es un trastorno psicológico donde hay una alteración en el estado de ánimo y la vitalidad. La persona se siente, es como que absorbe muchísimo la energía de uno y la persona se siente muy fatigada. En las personas jóvenes, adultas, por ejemplo, a veces ellos no quieren reconocer que están deprimidos y entonces usan mucha energía para mostrar que están bien y ocultar esos síntomas. Por eso muchas veces uno escucha cuando alguien, por ejemplo, toma una decisión de hacerse un daño, por ejemplo, entonces le dice, pero yo le vi la semana pasada, estaba feliz, estaba alegre. No sé cómo pudo hacer eso, ¿verdad? Porque a veces los pacientes que tienen depresión o las personas que tienen depresión, ellos esconden esos síntomas. Y entonces, al llegar cuando están solos, ahí es cuando se sienten totalmente sin vitalidad porque usaron mucha energía para mostrar que estaban bien. Cuando estamos deprimidos también lo que pasa es hay una alteración en nuestra conducta en relación con nuestras relaciones familiares, por ejemplo, o laborales o sociales. Por eso es que tenemos que estar de repente atentos cuando una persona en el trabajo, por ejemplo, falta mucho. Anteriormente él no faltaba y de repente empieza a faltar, de repente está más irritable. Entonces son ciertos signos que nosotros tenemos que notar y acercarnos al compañero y preguntar qué le está pasando, ¿verdad? Lo mismo en el entorno familiar, si vemos, por ejemplo, que alguno de nuestros familiares está cambiando, por ejemplo, se vuelve más irritable, de repente si es nuestra pareja también puede disminuir la libido, entonces los deseos de tener relaciones sexuales, todo eso son ciertos síntomas que pueden llamarnos la atención, ¿verdad? Y la irritabilidad en la persona. Es como que se va aislando, no quiere más ir a ningún lugar. También en la depresión hay 3 ejes igual que en la ansiedad. Tienen muchos pensamientos negativos la persona, tiene mucha alteración física en el sentido, como le dije, que no tienen ganas de hacer nada, están desmotivadas, tienen ya alteración del sueño, en la alimentación también. A veces comen demasiado o no comen nada. Y también de repente se vuelven más lentos, le cuesta concentrarse. Se sienten con mucha culpa y a veces muy vacíos. Incluso a veces es juzgado por las personas. Por ejemplo, cuando dicen, le comenta a una amiga y esta amiga o amigo le dice, pero vos tenés todo, vos tenés dinero, tenés salud, tenés profesión, sos exitosa, ¿por qué vas a estar triste? ¿Por qué te vas a sentir deprimido? Porque eso, y entonces ahí es como que la persona empieza a ocultar esos síntomas porque siente que no es comprendida por las demás personas. Entonces, esa es una de las cosas, de repente cuando nosotros ofrecemos ayuda, no juzgarle a las personas porque es un vacío mucho más intenso, no importa que uno tenga todo a veces cuando está con esta enfermedad, uno puede no sentir el gusto de lo que normalmente antes le gustaba, ¿verdad? Y estos son, como le dije, algunos de los síntomas más frecuentes que tienen las personas con depresión. Una es la anergia, que es, como le dije, la falta de vitalidad, se siente cansada la persona. La bulia es la falta de motivación. Por ejemplo, si anteriormente le gustaba hacer actividad física, ahora ya no se siente motivada, no le gustaba ver ciertas películas, ya no quiere ver, no tiene desesperanza, ve el futuro como algo no prometedor, cambios en la alimentación, en el sueño. Cuando la tristeza es muy profunda y llegamos a lo que se llama una depresión mayor, donde la depresión es bastante intensa, ya hay ideaciones suicidas, ya hay pensamientos psicóticos. La persona muchas veces te comenta
Alguien, si tuvo un intento, por ejemplo, de hacerse daño, te dice, alguien me dijo que me haga ese daño, ¿verdad? Escucha incluso voces que le dicen, ¿verdad? Y eso ya es cuando llegamos a una depresión mayor. Llanto fácil y anedonia, que es no disfrutar lo que antes disfrutaba. Otra cosa es el aislamiento social. Y entonces nos preguntamos, la etiología, o sea, la causa por la que una persona, ¿por qué entraría en depresión una persona? No hay una sola causa, porque a veces rompió con su novio, no sé, perdió su empleo. Ese es un gatillante, pero hay muchísimas otras causas que vienen desde causas biológicas. Después vamos a conocer lo que son los neurotransmisores, que son los implicados. Las causas sistémicas, que son los problemas que se fueron acumulando. Y también la herencia tiene mucho que ver. Entonces, lo biológico, que son los neurotransmisores, la herencia que traemos, normalmente uno si va preguntando al paciente si tiene familiares, podemos encontrar que hay familiares con esta enfermedad y algún suceso inesperado en la vida, ¿verdad? Y el neurotransmisor que más está comprometido es la serotonina. La serotonina actúa a nivel de nuestro estado de ánimo, también de nuestro impulso, incluso de nuestro apetito, ¿verdad? Los factores ambientales pueden ser problemas familiares, el estrés que se va sumando. Todo eso puede ayudar a ser un gatillante en un estado de depresión. Lo bueno es que si nosotros reconocemos o identificamos personas que tienen estos síntomas, o nosotros aceptamos, porque muchas veces no queremos aceptar por el estigma, como le había comentado en la charla anterior, a veces no una enfermedad mental y ya se califica como él es paciente psiquiátrico, digamos. No es tanto así. Todos de repente podemos tener esta enfermedad. Es una de las principales causas de consulta. Y entonces hay tratamiento. Hay tratamiento, por ejemplo, psicoterapéutico. Hay 3 terapias que son las terapias que más se comprobaron que sirven, que son la terapia conductual, la psicoterapia conductual, la cognitiva y la interpersonal. Esto sería la terapia cognitivo-conductual y la interpersonal sería como la terapia sistémica, ¿verdad? Se hacen sesiones semanales, entre 10 a 20 sesiones, y la Organización Mundial de la Salud años anteriores ya lanzó una campaña en que se les sugería a la gente romper el estigma y se le decía depresión, hablemos. Ese era el logo de la campaña, depresión, hablemos. Y con quién hablar, y busquemos una persona de confianza, hablar con alguien de tu confianza. Eso ya puede ayudar a la persona a sentirse mejor, ¿verdad? En el caso de las depresiones, por ejemplo, leves, en las depresiones leves, por ejemplo, hablar con alguien de confianza puede mejorar el estado de ánimo. En la psicoterapia conductual, así como le dice su nombre, conductual es trabajar la conducta con el paciente, porque como les dije, el paciente empieza a aislarse, deja de hacer las actividades que le gusta. Es como que se va desactivando hasta que se queda bloqueado, se queda como paralizado, se queda aislado. Entonces, en la terapia conductual, con el terapeuta, uno organiza actividades de a poco para que el paciente vuelva a romper ese círculo vicioso, porque cuanto más quieto uno se quede, entonces más se hundirá en la depresión. Entonces tenemos que empezar a hacer actividades, y a veces tenemos que ver quién es nuestra red de apoyo para que esa persona le ayude al paciente a moverse, digamos, a volverse más activo. Después se trabaja también la relajación y también a veces las habilidades sociales, porque tener unas bajas habilidades sociales también puede hacer que el paciente se aísle. Acá hay los 10 principios que uno suele hacer con el paciente para organizar sus actividades conductuales, ¿verdad? Y se va viendo qué es lo que más le gustaba al paciente,
le empieza a entrenar, por ejemplo, si le falta habilidades sociales, y se empieza a... el paso 9 sería, por ejemplo, no solo decir, sino que hazlo. Se le ayuda a que haga, ¿verdad? A romper barreras y a activarse. Y acá vemos, se hace un plan y vemos, por ejemplo, el tiempo recomendado, por ejemplo, de actividad física, que es la que aumenta también nuestro neurotransmisor de la serotonina. En niños hasta 60 minutos y en adultos hasta 30 minutos ayuda ya a mejorar nuestro estado de ánimo. Entonces no existe lo imposible, sino que trabajamos lo posible, que sí se puede. En la terapia cognitiva, como le dije, en la depresión tenemos entonces recién cómo trabajamos el comportamiento, y ahora vamos en lo que es lo cognitivo se trata los pensamientos. ¿Por qué? Porque las personas con depresión tienen muchos pensamientos negativos, ¿verdad? Son pensamientos malos. Les voy a contar lo que son los errores del pensamiento que a veces una persona con depresión tiene, porque lo que pasa es que en nuestra mente nosotros tenemos muchísimos pensamientos por día. Algunos incluso no nos damos cuenta de tantas cosas que pensamos, ¿verdad? Entonces, y muchos de esos, como son nuestros pensamientos, pensamos que son verdaderos, pero muchos son errores del pensamiento. Y eso es lo que se trabaja, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los pensamientos para los que no saben? Son ideas que nos decimos a nosotros mismos. Por ejemplo, tengo que hacer tal cosa, parece que mi jefe no me quiere. Cuando tengo, por ejemplo, un error del pensamiento que se llama leer la mente, voy así sacando ideas que pueden ser ideas irracionales. Entonces, ¿qué hago con el terapeuta? El terapeuta me ayuda a reconocer esas ideas irracionales, esas ideas falsas. También se le dice pensamientos distorsionados. Y hago que trabajo el aceptar que esos pensamientos pueden ser no reales, que en realidad son solo hipótesis en mi mente, y veo cómo refutar o cómo hacer para poder decir que, para poder rechazar ese pensamiento, ¿verdad? Y aproximar a un pensamiento real, porque muchas veces no imaginamos cosas que no son. Entonces acá están los 9 errores del pensamiento que son más frecuentes. Por ejemplo, el filtro mental es uno. Ver solo las cosas negativas de lo que nos pasa, por ejemplo. Veo solo lo negativo. Muchas veces cuando nos acostamos, por ejemplo, a la noche, uno empieza a pensar en los problemas y no se da un tiempo para pensar en positivo, para agradecer las cosas que nos pasan. Entonces, una de las cosas que suelo trabajar es que piensen que fue algo bueno que le pasó en el día, ¿verdad? Porque muchas veces lo bueno nosotros como que pasamos por alto y solo nos enfocamos en lo negativo. El etiquetar, por ejemplo, has hecho tal cosa o es así. A veces nos etiquetamos, por ejemplo, podemos etiquetarle a una persona como vos sos el inútil de la familia, vos sos la oveja negra de la familia. Y en realidad ese es un error del pensamiento. Uno mismo, a veces los pacientes vienen y te dicen, yo soy la oveja negra de la familia, te dice. Eso en realidad es una etiqueta. No es cierto, ¿verdad? Entonces trabajamos eso. La generalización, por ejemplo, a veces muchos pacientes dicen, siempre tengo mala suerte, nunca voy a poder pasar esa materia. Generalizamos ciertas cosas que no es cierto, porque si yo estudio voy a poder pasar. ¿Siempre tengo mala suerte? No, muchas veces tengo buena suerte. Ese es otro error de pensamiento. Después tenemos la dramatización. Por ejemplo, el decir, esto es terrible, esto es horroroso, esto es fatal. Y en realidad es algo que es una situación del momento. Dramatizamos mucho la situación, ¿verdad? El pensamiento catastrófico es, por ejemplo, pensar que algo malo va a pasar en el futuro. Por ejemplo, ahora hubo mucho esto con el tema del coronavirus, el decir, ¿será que me va a agarrar coronavirus? ¿Me va a agarrar la carga viral alta? Y empiezo a pensar algo que no es cierto, que si yo uso tapaboca, que si yo me lavo la mano, que si yo hago el distanciamiento, puedo no tener coronavirus, ¿verdad? Entonces, ese es el pensamiento catastrófico, cuando pienso que algo malo me va a pasar, ¿verdad? Eso también tienen mucho las personas, por ejemplo, que
a las que se le diagnostica una enfermedad crónica, por ejemplo la hipertensión. Entonces a veces piensa que eso ya es grave, siendo que uno tomando bien su medicamento, el riesgo de que pase algo es mínimo. Lectura mental, eso es lo que le había dicho. A veces pensamos que somos adivinos, que tenemos una bola mágica y sabemos lo que la otra persona piensa. Por ejemplo, una persona que siempre nos saludó bien y un día no nos saluda y nosotros decimos, esa persona parece que ya no le caigo bien a esa persona. O parece que mi jefe no confía en mí. Entonces yo me hago una idea como si fuera que yo leo la mente de la otra persona. Pero uno no puede saber lo que el otro piensa, ni el otro puede saber lo que uno piensa. Es imposible. Entonces ahí yo tengo que, con todos estos errores, yo tengo que prender mi lucecita y decir, no, esto es un error del pensamiento. Comerse marrones que no son de uno. Por ejemplo, todo es mi culpa. Eso también, autoculparse. La persona, por ejemplo, se autoculpa. Es común que la persona diga, por mi culpa pasó tal cosa, por mi culpa mi hijo tuvo este problema. Nos culpamos, a veces por mi culpa no llegamos a la meta. Entonces ese es un error del pensamiento. Lavarse las manos, es decir, yo no he sido. A veces también tenemos problemas y no, yo no fui, el resto fue. Ese es también un error del pensamiento. Usar el debería, ese es el autoexigirnos demasiado. Por ejemplo, debería ser la mejor alumna, debería ser el mejor en el trabajo. Nos autoexigimos demasiado y cuando no llegamos nos da mucha frustración, ¿verdad? Entonces en la terapia lo que se hace es trabajar esos pensamientos, ¿verdad? Hacerlos que sean reales. Por ejemplo, una persona que piensa que tiene diabetes, entonces tengo diabetes. Es lo primero que identifique que le desencadenó ese pensamiento negativo. Uno de esos es decir que tiene diabetes, por ejemplo. Luego decir qué piensa de eso, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, te puede decir, nadie puede ser feliz con diabetes. La diabetes me puede arruinar la vida. Empieza a tener muchos pensamientos negativos. Eso suele pasar mucho porque a veces los médicos no le explican al paciente sobre la enfermedad. No tienen lo que es la educación del paciente. Entonces directamente tenés diabetes y el paciente se asusta sin saber realmente que la diabetes tiene tratamientos que hacen que él tenga una buena calidad de vida y que incluso sea igual que cualquier persona si compensa su glicemia. Luego, el tercer paso que hacemos ahí es las consecuencias que tiene ese pensamiento y tratamos de refutar. Por ejemplo, explicándole lo que es la diabetes, ¿verdad? Que existen personas con diabetes y que haciendo el tratamiento él puede vivir muchísimos años sin complicaciones, que lo importante es hacer un buen control. Entonces todo eso se va trabajando, esos pensamientos negativos para poder refutar. La tercera terapia que se utiliza para los trastornos depresivos es la terapia interpersonal, que sería la terapia sistémica, porque nosotros vivimos en un sistema, digamos, nuestro sistema familiar, diferentes roles nos vamos desarrollando, el familiar, el laboral, el de pareja, ¿verdad? Y es como que tenemos que tratar de equilibrar esos sistemas, porque un desequilibrio de todos los sistemas también puede desencadenar la depresión. Entonces, si vemos que hay, por ejemplo, un ambiente familiar tóxico o un ambiente laboral tóxico, muy estresante, entonces eso tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Ayudarle a afrontar de repente esos cambios que sufren. Hay 3 focos de tensión principal, dice que son los principales en cuanto a la psicoterapia interpersonal que se trabaja. Uno, por ejemplo, un acontecimiento vital que puede desencadenar la depresión es la pérdida de un ser querido, un duelo patológico, por ejemplo. Algún conflicto de interés, ya sea una disputa en el trabajo o con la pareja, ¿verdad? De repente un cambio en el estado vital. Tuve una paciente, por ejemplo, que tuvo un cuadro depresivo porque su hija ya era adulta y se fue de la casa, entonces ella tenía el nido vacío. El nido vacío se llama cuando los padres quedan sin los hijos, ¿verdad? Cuando ya crecen los hijos y quedan solo los padres. Entonces ella
además tenía una mala relación de pareja, eso hace que se desencadene, digamos, su estado depresivo. Entonces se trabaja todo eso, ¿verdad? Y a veces también cuando tenemos mala relación con las personas, también podemos hacer que se desencadene estos estados. Lo más importante es reconocer que tenemos alguno de estos problemas, ¿verdad? Si nosotros reconocemos, es un poco, a veces no queremos aceptar, por ejemplo, como aceptamos que tenemos un resfrío, ¿verdad? El resfrío es fácil de reconocer, ¿verdad? Pero a veces no queremos aceptar que estamos teniendo estos pensamientos negativos que están alterando nuestra conducta, nuestros sentimientos, y que necesitamos ayuda de algún profesional para poder superar. Entonces, a veces tenemos, por ejemplo, pensamientos que nos dicen, no puedo hacer nada porque soy una inútil. Entonces, eso puede confundirse con la realidad, que en realidad es, yo soy una inútil y por lo tanto no puedo hacer nada. A veces tenemos inconscientemente esos pensamientos y eso cambia muchas veces nuestra forma de comportarnos y relacionarnos con los demás. Ahora les quisiera hablar, ¿cuándo necesito más que psicoterapia? ¿Cuándo necesito fármacos? Cuando tengo, por ejemplo, alteraciones en el sueño. Hay personas con depresión que tienen el sueño intermitente, ¿verdad? Un buen sueño, un mal sueño altera mi estado de ánimo. Pasa que en la depresión uno se despierta en medio de la noche, no tiene un sueño de mantenimiento. Y si a eso se suma un estado de ansiedad, entonces tiene dificultad para conciliar el sueño y además tiene un sueño intermitente. También puede haber cambios en el apetito, ¿verdad? Cuando se vuelve muy compulsiva, consume mucho o no come nada, ¿verdad? A veces también tiene una inquietud interna insoportable, no puede, está muy triste, una tristeza profunda también. También cuando es muy impulsiva, muy irritable, necesita tratamiento farmacológico porque se siente muy débil, digamos, y mientras que actúa el fármaco con estos síntomas incapacitantes, es importante que haga psicoterapia a la persona, porque los fármacos para la depresión son muy buenos, pero tardan entre 2 semanas a 1 mes en hacer efecto, no actúan rápido. Entonces, mientras tanto, necesitamos una red de apoyo, necesitamos que haga bien su psicoterapia, y mientras que dejamos que actúe el fármaco, como le dije, que tiene un proceso un poco lento. Y también usamos cuando hay ideaciones suicidas, cuando hay depresión mayor. La depresión mayor tiene episodios psicóticos que deben ser tratados. ¿Cuál es el neurotransmisor en la depresión? Como les había dicho, es la serotonina principalmente y la noradrenalina. En la serotonina, estos son los fármacos antidepresivos que se utilizan. Lo que más se utiliza es los inhibidores de recaptación de serotonina, porque es importante que tengamos una buena cantidad de serotonina. Tenemos también diferentes, ahora les quiero hablar de los diferentes tipos de depresión. Esto depende según la intensidad del cuadro y según el tiempo en que se manifiesta. Tenemos las depresiones mayores, hay depresión postparto, tenemos melancolía, tenemos trastornos distímicos, les voy a ir citando y después les voy a hablar de cada uno. Tenemos lo que es el trastorno bipolar. El 1% de la población del mundo puede tener trastorno bipolar. Tenemos depresión psicótica, trastornos afectivos estacionales. Esta es la clasificación que hacen todos los especialistas de salud mental. Tenemos, digamos, un lenguaje común, que es una clasificación hecha en un libro que se llama DSM. Entonces, cuando nos pasamos los pacientes, tenemos un diagnóstico, sí, según el DSM-5 es el más nuevo, este es el DSM-4 del anterior, que clasificó así los estados de ánimo como trastornos del estado de ánimo, donde entran los trastornos de depresión, depresión mayor, trastorno distímico, depresión no especificada, los trastornos bipolares, la depresión por enfermedades crónicas, trastornos adaptativos,
Trastorno adaptativo, vamos a ver también qué son. Y se agregaron al DSM-4, se agregó al DSM-5 dos trastornos que son el trastorno disruptivo de desregulación emocional que se ve en niños menores de 18 años y el trastorno disfórico premenstrual. Y el trastorno distímico se le incluyó en el trastorno depresivo persistente. Entonces es importante que esta frase me gustó mucho para que sepan que dos fuerzas mueven al ser humano. Uno es la necesidad de evitar el dolor y otro es el deseo de obtener placer. Bueno, el trastorno depresivo recurrente tiene todos los síntomas que citamos anteriormente, ¿verdad? Cuando tenemos un solo episodio, digamos, a veces podemos tener solo un solo episodio, ¿verdad? Pero si tenemos varios episodios depresivos, estamos hablando de lo que se llama el trastorno depresivo recurrente, que puede durar meses y es frecuente en personas entre 20 a 45 años, que pueden sufrir puede ser el desencadenante de algún conflicto personal. Es más frecuente en las mujeres, el doble que en los varones. De una mujer, una de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 varones pueden tener este trastorno depresivo recurrente. Acá no importa la clase social, no importa el conocimiento académico que tenga, ni el estado civil. Cualquiera puede ser. Después, otro trastorno que cursa con depresión es el trastorno bipolar, el famoso bipolar. El trastorno bipolar se llama así porque tiene dos fases, que es la fase maníaca, digamos, y la fase depresiva, ¿verdad? La manía es, digamos, un estado de excitación y la depresión es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces tiene como picos, ¿verdad? Y existen diferentes tipos de trastorno bipolar también, según la intensidad de la manía. Es frecuente, por ejemplo, que esta frase también me gustó para identificar el trastorno bipolar, porque es como una montaña rusa, ¿verdad? Como que sube y baja, ¿verdad? Es una enfermedad cerebral que afecta el estado de ánimo y el comportamiento, porque tiene muchas alteraciones de estado de ánimo y ciertos comportamientos que llaman la atención. Entonces dice, esta persona que hizo esta frase dice, mi propio cerebro es para mí la más misteriosa de las máquinas, siempre excitado con un zumbido continuo, volando hacia las alturas para después caer en picada y hundirse en el barro. ¿Y por qué? ¿Por qué persiste esta pasión? Dice, ¿verdad? Y acá, como le dije, el 1% de la población puede tener este trastorno bipolar, 3 a 5 de cada 100 personas, y es muy frecuente que tengan, por ejemplo, intentos suicidas. Como tienen muchas alteraciones en el comportamiento, ellos tienen muchos problemas para conservar su trabajo, para tener relaciones con otras personas en el matrimonio. Es frecuente, por ejemplo, que una mujer con trastorno bipolar consulte por depresión, ¿verdad? Normalmente no suele consultar en su fase maníaca. Y el hombre suele consultar más por la fase maníaca porque se vuelve más agresivo y normalmente la familia le trae por eso. Entonces, digamos, a veces el trastorno bipolar puede aparecer enmascarado porque muchas veces consultan por depresión y no llegan a reconocer esos estados maníacos cuando son, digamos, hipomaníacos. Entonces tarda años, incluso 8 años a veces en ser diagnosticado como un trastorno bipolar y es tratado por como un trastorno depresivo. Entonces por eso es importante hacer la exploración. Y también que los familiares vayan a veces en la consulta porque el paciente solo reconoce su estado depresivo y no su maníaco. En cambio los familiares te pueden dar esa información. Es una enfermedad crónica y es también heredada. Yo tengo, por ejemplo, pacientes que viene toda la familia, de la mamá y sus 3 hijas con trastorno bipolar. Tengo también otro paciente que viene él y viene
comentando como su papá y sus hermanos tienen la misma característica, ¿verdad? Y lo malo es que de repente, si no hacen bien su tratamiento, le cuesta mucho conservar su trabajo, ¿verdad? Y mantener las relaciones, y si los familiares también no entienden de qué se trata la enfermedad, ellos no van a tolerar esos cambios, ¿verdad? Entonces, una buena medicación, una psicoeducación para entender de qué es la enfermedad, una buena psicoterapia y una autoayuda ayuda a que ellos puedan vivir una vida normal, digamos, con pocas recaídas, ¿verdad? La distimia es el trastorno depresivo leve, digamos, en el sentido que la persona lleva más de 2 años triste y sin episodios de sentirse feliz. La persona te dice, yo no me recuerdo luego haber sido feliz en algún momento. Siempre fue triste, desde chiquitita lo único que recuerda es que es triste, ¿verdad? Entonces, pero ella puede seguir su trabajo, ella puede relacionarse sin problema, pero no es feliz. O sea, tiene una tristeza, digamos, leve, pero que siempre está, ¿verdad? Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. También tiene causas biológicas, antecedente familiar si uno explora bien, y también los factores ambientales, ¿verdad? Tiene tratamiento, la psicoterapia, que es el mejor tratamiento, y también cuando tiene ciertas crisis también podía iniciarse un tratamiento farmacológico según se vuelva más intensa. ¿Cuál es la diferencia entre una depresión y una distimia? En que de repente la distimia puede no necesitar tratamiento farmacológico, como le dije, y en cambio la depresión a veces cuando es intensa sí. También eso que le dije, que la distimia puede llevar una vida normal, y la distimia dura por lo general toda la vida. En cambio la depresión puede superarse si es tratada en forma oportuna y como corresponde, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, otro síntoma otro trastorno que corre con síntomas depresivos es el trastorno de adaptación, que ahora tenemos mucho, por ejemplo, este trastorno, porque ocurre cuando pasa algo inesperado, digamos, cuando uno se siente desbordado por los problemas, ya sea económicos, de pareja. Entonces, cuando uno está vulnerable a eso, cuando no tiene lo que se llama resiliencia, que es poder superar las adversidades, aparece el trastorno de adaptación, se le dice. Entonces, es menos intenso que la depresión, aparece tras un cambio importante en la vida al que a uno le cuesta adaptarse. A veces puede ser un divorcio, por ejemplo. Las personas que se divorcian, las personas que son madres por primera vez, cuando muere un ser querido, cuando uno tiene un fracaso amoroso o cuando entra en el ciclo de la jubilación y no se adapta, entonces tenemos lo que se llama el trastorno de adaptación. Y puede llegar a un episodio depresivo si no es encarado. El trastorno depresivo mayor, así como les dije, tiene también síntomas, pensamientos negativos, síntomas somáticos, digamos, en el cuerpo, aparte de la tristeza profunda. La diferencia de un trastorno depresivo recurrente es que en el trastorno depresivo mayor es una depresión más intensa y hay muchas ideaciones suicidas y muchos síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos son las alucinaciones y los delirios. ¿Cómo hago el diagnóstico de todas estas enfermedades? Por la historia clínica, por la entrevista al paciente. Y también hay muchos instrumentos objetivos que hacen que yo pueda medir, por ejemplo, el nivel de intensidad de la depresión, usando siempre los criterios diagnósticos del DSM-5 y en medicina, por ejemplo, usamos el CIE-10. Bueno, y otra cosa es que estos dos trastornos que vimos en el webinar anterior y el de ahora se pueden combinar, dando el trastorno ansioso-depresivo, ¿verdad? Con síntomas que pueden ser más graves, tener mayor sufrimiento y ser más crónicos. Y puede tener peor respuesta al tratamiento si no es bien encarado. Mayor riesgo suicida, mayor riesgo de consumo de sustancias
y hace que el paciente vaya constantemente al médico. Acá hay algunos de los lemas que se usaron en esa campaña de depresión de la OMS, y una sugiere, por ejemplo, les voy a dar unos tips que pueden hacer con sus familiares o con personas que ustedes notan que tienen estos síntomas, que es: dile claramente que quieres escucharle sin juzgarle, que le vas a escuchar y no le vas a juzgar, no le vas a decir vos tenés todo, ¿cómo te vas a sentir así? No, es solo escuchar y apoyar y apoyar. Ayudarle también a que tome su medicamento, que sea ordenado en el tratamiento, ¿verdad? Explicarle que él sepa los síntomas y explicarle cómo van a ir mejorando, ¿verdad? Y que uno esté bien informado. Quería hablarles también del suicidio, porque el 10 de septiembre se festeja el Día de Prevención del Suicidio. Y hay unos mitos que a veces uno tiene con las personas que tienen, en cuanto al suicidio. A veces uno dice suicidio y es como que es algo extraño y como que da miedo y como uno prefiere no hablar, ¿verdad? Pero eso en realidad es un mito. Ahora les voy a decir, el mito es lo falso, ¿verdad? Hablar del suicidio es una mala idea. Puede interpretarse como un estímulo. Algunas personas piensan eso, ¿verdad? Pero la verdad es que, dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. La persona tiene la idea y no sabe con quién va a hablar. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar sobre su decisión, previniendo así el suicidio. O sea, hablar le va a ayudar a la persona, ¿verdad? Porque ella no sabe con quién hablar, piensa que sus problemas no tienen solución y hablar puede ayudar. Otro mito es: quienes hablan de suicidio no tienen intención de cometerlo. Eso es lo falso. La verdad es que quien habla de suicidio puede estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar que carecen de otra opción. A veces pueden pensar que no hay otra opción más que suicidarse, porque es como si fuera que están en un callejón sin salida. Otro mito: la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia. Normalmente la persona da señales, ¿verdad? Regala sus cosas, se despide, ¿verdad? La mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Su conducta también es más extraña. Desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes. A veces pueden no dar advertencia, pero la mayoría de las veces sí da. Otro mito: el suicida está decidido a morir. A veces se piensa eso, pero la verdad es que ellos suelen tener un pensamiento ambivalente. Quieren morir para no sentir más ese dolor emocional, pero quieren seguir viviendo también. Entonces, por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o de la muerte. Alguien puede actuar impulsivamente. Al beber, por ejemplo, al tomar algo, por ejemplo, pueden estar días así agonizando y después darse cuenta que sí quieren seguir viviendo. El apoyo emocional es el momento propicio para evitar el suicidio. Otro mito es: quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. El mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación, aunque los pensamientos suicidas pueden regresar. O sea, no son permanentes, y quien haya tenido pensamientos e intentos suicidas puede llevar después una larga vida. Otro mito es: solo las personas con trastornos mentales son suicidas. No, hay personas que de repente no pueden adaptarse a algún cambio en la vida y pueden también tomar una mala decisión. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Tengo que trabajar y ayudar a desarrollar la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. También podemos ayudarle con dopamina. Dopamina es el neurotransmisor del placer. Digamos que hace que nosotros repitamos las cosas porque es un placer, digamos, en el cuerpo. Y la serotonina es un placer, digamos, en la mente. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Puedo comer comidas
saludables. Se ve, por ejemplo, que la banana tiene lo que se llama el triptófano, que es un precursor de la serotonina, ¿verdad? Antes de dormir, y también de la melatonina. Entonces, por ejemplo, antes de dormir, como una banana, me va a ayudar a dormir bien. La melatonina es el neurotransmisor para ayudar a dormir mejor, para tener un sueño más reparador. Y la serotonina también para darme, digamos, un bienestar, una sensación de bienestar. Después, comer, por ejemplo, nueces que tengan omega 3. Después, reír. Hay una terapia también que es la risoterapia. El reír hace también que secretemos estos neurotransmisores. El hacer una actividad física moderada, el consumir, digamos, almendras, jugos verdes, frutas, verduras, una buena alimentación también hace que nosotros podamos aumentar estos neurotransmisores. El aguacate, el pescado azul, ciruela. Otro estimulante natural es la actividad física. La actividad física tiene muchísimos beneficios. Desde aumentar nuestra inmunidad, hace que tengamos más defensa, ¿verdad? Ahora está lo recomendado por el tema del coronavirus, hacer actividad física moderada para levantar nuestras defensas, hace que durmamos mejor, hace que nuestro estado de ánimo esté mejor por la liberación de la serotonina. Otra cosa que puede ayudar los familiares es tener paciencia con la persona que tiene estos síntomas, estimularle a que va a salir, darle afecto, comprenderles y apoyarles. El abrazo, por ejemplo, libera un neurotransmisor que se llama oxitocina, que hace también que la persona se sienta bien. Y para trabajar nuestra higiene del sueño, para poder dormir mejor y tener un sueño reparador, tratar de tener un ambiente cómodo antes de acostarnos, dejar los celulares 2 horas antes, no tomar estimulantes como café, chocolate a la noche antes de dormir. Tratar de no tener siestas muy largas y tomar un baño de agua tibia antes de dormir hace que, y también tener una rutina en cuanto a la hora de acostarme, hace que tenga una mejor higiene del sueño y pueda dormir mejor y tener un sueño más reparador. Entonces, ¿por qué es importante trabajar la felicidad? Porque eso atrae prosperidad, aumenta nuestro sistema inmunológico y también mejora nuestra relación con los demás. No hay camino a la felicidad es el camino. No vamos a estar 24 horas felices, ¿verdad? Pero sí tenemos que buscar los momentos de felicidad. La felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, de dormir sin miedo y en despertarme sin angustia, decía Francois Sagan. Entonces, quería agradecerles por su atención de hoy. Acá les dejo mi mail, les dejo mi teléfono, está el teléfono donde pueden averiguar sobre estos materiales y acá trabajemos estos 4 neurotransmisores, la endorfina, la dopamina, la serotonina y la oxitocina, que es el cuarteto de la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. Gracias por sus palabras. Abrimos este espacio para alguna pregunta que tengan en este momento. Tenemos una que nos pregunta Laura Ortigosa: ¿qué ejercicios específicos se recomiendan para personas con depresión y ansiedad? Ejercicio de actividad física, sí, no sé si es eso. Bueno, los ejercicios de actividad física, cualquiera que sea un movimiento, los ejercicios de actividad física depende de la persona, ¿verdad? Una de las cosas que uno puede trabajar, por ejemplo, es la meditación, ejercicios de relajación, la respiración diafragmática ayuda a que uno se relaje y pueda hacer, digamos, también momentos de introspección. Pensar en cómo mejorar las situaciones con objetivos cortos,
Ahí trabajamos lo que es la conducta, porque es como que estamos en una guerra que nos dice, no, ¿para qué me voy a ir a ese lugar? Ya no me divierto ahí, ya no siento el mismo placer. Entonces es como que nosotros tenemos que levantarnos y irnos y formar un hábito. Por ejemplo, con lo que corresponde a la actividad física, si nosotros formamos el hábito, ponemos un horario, un tiempo, y empezamos con lo que nos gusta. No hace falta que sigamos, si nos gusta bailar, bailamos. Si nos gusta caminar, caminamos. Si queremos hacer zumba, hacemos zumba. Con tal de estar activos. Eso hace que la serotonina se secrete y nosotros tengamos esa sensación de bienestar. ¿Otra pregunta? Perfecto. Vamos a ver si podemos habilitar los micrófonos para ver si tenemos alguna pregunta en vivo. Mientras tanto, Sofía Jiménez nos pregunta si a las criaturas también le puede dar depresión. Sí, a las criaturas le puede dar depresión, a veces, digamos, un ambiente familiar con padres muy autoritarios, ¿verdad? Con mucho castigo. También, por ejemplo, hay muchos casos de bullying, por ejemplo, también que pueden desencadenar la depresión. También padres, el divorcio, por ejemplo, hace también, si los niños no entienden por qué los padres se divorcian, muchas veces ellos se sienten culpables y pueden desencadenar también estados depresivos. Así muchas otras causas también los niños pueden tener depresión. Ya. La señora Giselle Taboada nos pregunta, ¿qué hacemos con nuestros abuelos que se encuentran encerrados en esta pandemia y aparentemente con depresión? ¿Cómo podemos ayudarlos? Bueno, una de lo que se puede hacer con los adultos mayores, por ejemplo, sería bueno crear una zona en la casa, aunque sea que le ayuden a salir al patio, a ver la naturaleza, digamos, porque una de las cosas que le hace bien también al adulto mayor es sentir el sol en la piel, ¿verdad? Sentir el sol en la piel hace que aumente la vitamina D y fortifica el calcio y hace que se sienta bien. Y si, por ejemplo, le aislamos de lo que son sus niños, sus nietos, por ejemplo, hay abuelos que, por ejemplo, no ven a sus nietos y quieren verlo, se pueden hacer, por ejemplo, videollamadas para que ellos le puedan ver. Yo trabajo en un hogar de ancianas y las ancianitas, por ejemplo, están a veces un poco tristes porque no le ven a los familiares, porque no pueden entrar, tienen que estar aisladas ahora por el riesgo, o sea, para cuidarle a todas. Entonces, una de las formas para hacer que se sientan bien es, por ejemplo, que ellos recuerden, le llamen y les pueda ver, aunque sea por videollamada, ¿verdad? Entonces, eso hace también que ellos no se sientan abandonados. Y buscarle actividades también dentro de la casa, ¿verdad? Siempre es importante que uno pueda compartir, que uno se pueda sentar, los que viven con ellos, ¿verdad? Se sientan, conversan, le escuchan, hacen lo que se llama la reminiscencia, que es acordarse de lo que era el pasado. Entonces se trabaja también ahí lo que es los ejercicios mentales con los adultos mayores y eso también ayuda en su estado de ánimo. Sí. La señora Ana Galeano pregunta, ¿cómo podemos hacer con nuestros padres que no pueden ir a consultar por depresión? Creo que se refiere a las teleconsultas. Y sí, el Ministerio de Salud tiene números habilitados para la parte de salud mental. Yo no recuerdo cuáles eran los números. Podrían llamar al ministerio y averiguar. Y a veces también de repente puede ir el familiar y comentar con un profesional, ¿verdad? Y comentar cómo está el paciente. También ahora se hace mucho videollamada. Yo tengo pacientes a los que le hago videollamada y entonces ahí puedo evaluarle también. Es fácil evaluar por lo menos la salud mental por videollamada y poder saber cómo se siente el paciente, poder explorar sus pensamientos. Es más fácil por videollamada sin problema, no es como de repente la salud física que tenemos que escucharle. De repente la salud mental sí es más fácil evaluar por esos medios.
Perfecto. Bueno, con eso concluimos nuestra ronda de preguntas. Creo que todas ya han sido contestadas. Los micrófonos están habilitados en caso de que alguien quiera hacer una pregunta directamente a la doctora. ¿Cómo están? Vemos muchas caras conocidas. Un gusto saludar a todos. Si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, por favor, en este momento puede hacerlo. O si no, algún comentario que quieran hacer. Dejamos abierto este espacio para eso. Si quieren saludar. No, están un poco tímidos hoy. Bueno, vamos a pasar entonces, vamos a proceder a realizar nuestro sorteo. El día de hoy tenemos 3 termos forrados de la cooperativa. Son 2 termos de tereré y un termo de mate. Un segundito. Vamos a realizar nuestro sorteo. A ver. La señal está un poquito baja, no nos permite realizarlo. A ver. La rueda está girando. Nuestra primera ganadora es Sofía Raquel Solís. Sofía se lleva un termo de tereré, como pueden ver acá. La segunda ganadora es Lorena Cantero. A ver, Lorena, si se encuentra, puede habilitar su micrófono, puede mover las manitos, a ver si la vemos. La tercera ganadora es la señora Griselda Rafaela González Salinas, que se lleva un termo de mate. Muchísimas felicidades a todos los ganadores. Muchísimas felicidades. Ahora a ver si es que pueden activar por favor todas sus cámaras para tomarnos unas fotos grupales. Pueden activar, como ya les dije, también sus micrófonos. Si quieren saludar, si quieren expresar algo a la doctora. Vamos a tomar unos prints de pantalla para subir a nuestras redes. Pueden comentarnos cómo se sintieron luego de la charla. Ustedes también pueden hacer un print de pantalla, pueden subir a sus redes mencionándonos. Estamos como Emburicado Limitada en el Instagram, en el Twitter y como Cooperativa Emburicado Limitada en el Facebook. Mientras tanto, les recordamos que ahora ya pueden realizar sus transferencias con bancos y financieras a través de nuestra aplicación Emburicado Online, que pueden descargarla, ya está disponible para App Store y para Google Play. A partir de la aplicación tienen que actualizarla, a partir de la aplicación pueden enviar y recibir transferencias de fondos a otras cuentas en entidades financieras y bancarias a través de CIPAP. También pueden enviar transferencias a otras cuentas en cooperativas adheridas a la red Brosco. Pueden operar desde donde deseen, a través del celular, a través de la web. Nuestra web es www.emburicado.co.edu. Con eso, evitar el traslado físico de dinero, evitar aglomeración de personas y operar sin riesgo de contagio desde sus hogares. Todas las operaciones a través de la comodidad de las plataformas digitales de la cooperativa Emburicado, que este mes está de aniversario. ¿Están las fotos, creo? Sí, súper. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos que este ciclo de charlas sobre salud mental, que hoy concluye, haya cumplido con todas sus expectativas. A modo de evaluación vamos a estar enviándoles un formulario de evaluación para que puedan completarlo y nos ayuden a mejorar la entrega de este tipo de charlas virtuales dadas en el contexto actual en el que estamos viviendo. Siéntanse libres de dejarnos sus sugerencias sobre qué temas desean que la cooperativa aborde a través de sus comités. Veo pulgares arriba. Muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos de vuelta. Que tengan todos muy buenas tardes. Saludos. Gracias por conectarse.